Creo que ahí Bien. está, me dice grabando. Sí, sí. Genial. Dale. Espero que no se me pierda. No, ojalá que no. Bien, seguimos. Entonces, como dijimos, el efecto de la temperatura sobre la velocidad de la reacción. La temperatura va a influir sobre la velocidad. ¿Y de qué manera va a influir? De acuerdo a esta ecuación de Arrhenius. Bien, tenemos la K, después un factor pre-exponencial asociado con las colisiones, y después este factor exponencial donde acá está la temperatura, que es lo que nosotros queremos ver. Y también se encuentra la energía de activación. Vamos a ver un ejemplo. Acá se puede ver el uso de la ecuación de Arrhenius, que lo mismo que teníamos arriba, también se puede expresar así cuando le aplicamos el logaritmo natural a ambos lados y hacemos bajar el exponente. ¿Bien? Así que es lo mismo. Y esta ecuación es también la misma, pero cuando tenemos un conjunto de valores de diferentes K y diferentes temperaturas. ¿Bien? Entonces, bueno, acá se puede calcular, por ejemplo, conociendo la energía de activación, cálculo de K1 y K2 a cierta temperatura, por ejemplo, o bueno, lo que sea que les pregunten, con dos temperaturas puede que lo saquen con esta ecuación. Bueno, acá en este grafiquito que les muestro ahí al lado, se puede ver que también se puede graficar, ¿bien? Porque si ustedes ven matemáticamente, esto podría ser una Y, esto podría ser la ordenada al origen, esta va a ser la X y esta va a ser su pendiente. O sea, el menos la energía de activación sobre el R. ¿Bien? Como les muestro acá, la pendiente va a ser eso. También se puede graficar. Ahora bien, mecanismo de reacción. Bueno, esta parte quiere decir que una reacción puede pasar por varias etapas. Puede pasar por varias etapas. Por ejemplo, a ver, bueno, que hay un proceso elemental y tiene características esa reacción. O sea, la reacción tiene un proceso elemental, tiene características, que pueden ser unimolecular o bimoleculares, que los exponentes de las concentraciones en la ecuación de la velocidad coinciden con el coeficiente estequiométrico. Bueno, esto, algunas especies se producen en un proceso y se consumen en el otro. Eso es un intermediario de reacción. Ya vamos a ver el ejemplo. Y hay un proceso que ocurre más lentamente, que ese se le denomina como etapa determinante de la reacción. O sea, el más lento va a ser el que determine la velocidad y va a ser uno de los más importantes. Dicho todo esto, podemos ver acá este ejemplo que dice esta reacción inicial que tenemos acá. Bien, esa es la reacción inicial. Pero ¿cómo ocurre esa reacción? Se dice que tiene dos etapas. Una etapa lenta, que esta va a ser la etapa que determinará la velocidad de la reacción. Bien, acá por ejemplo aparece el trióxido de nitrógeno, que en la reacción general no aparece. ¿Por qué? Porque en la segunda etapa se vuelve a consumir. O sea, en la primera se produce y en la segunda se consume de vuelta. Entonces, como resultado neto, no tendría que aparecer en la reacción este trióxido de nitrógeno. ¿Se entiende? Bien. Bueno, y ese trióxido es el intermediario de la reacción. Y acá se puede ver con un grafiquito esto mismo que venimos hablando.
tenemos unos reactivos, se produce la energía de activación, o sea, obtengo la energía de activación y obtengo el producto, que va a ser todo eso. ¿Bien? Bueno, acá muestran los productos de la primera reacción. Pero ¿qué pasa? Esa es una reacción intermedia. Entonces, cuando vuelve a reaccionar con uno de los reactivos, si se fijan bien, este reactivo, bueno, no lo puedo marcar, ese vuelve a reaccionar de nuevo en la reacción intermedia. Entonces se vuelve a hacer otra reacción para obtener los productos finales. ¿Se entiende? Entonces ocurren dos reacciones que, como tenemos un intermediario, que está tachado, no se coloca en la ecuación final. Bueno, y por último, el tema de catálisis. Bueno, en la química tenemos catalizadores, que son sustancias que incrementan la velocidad de la reacción. Bien, es decir, que van a disminuir su energía de activación. Vieron, por ejemplo, en este ejemplo, digo, que acá se muestra esta energía de activación. Si yo le pongo un catalizador, puede ser que en vez de estar hasta allá, o sea, todo esto, sea, por ejemplo, hasta la mitad o un poco más. ¿Se entiende? O sea, para eso sirven los catalizadores, para disminuir la energía de activación y por ende aumentar la velocidad de la reacción. Bueno, tienen varias propiedades, que uno es que el catalizador aparece químicamente inalterado al final de la reacción, ¿bien? O sea, yo le pongo X cantidad y tiene que aparecer esa X cantidad del catalizador. Bueno, con una pequeña cantidad del catalizador es suficiente para producir la reacción. El catalizador no inicia la reacción. Esto también, me acuerdo que lo preguntaron en algún lado, en algún parcial o cosas así, que si el catalizador inicia la reacción, o un verdadero o falso, por ejemplo. No inicia la reacción, solamente la acelera. Bien. Y acá el catalizador afecta a la cinética de la reacción, pero no afecta a la termodinámica. Bien, son propiedades de los catalizadores, que acá vamos a ver otros ejemplos. Bueno, acá te dice tipos de catálisis, pueden ser homogéneas, heterogéneas, esto viene a ser lo mismo que se veía en el ingreso, cuando tenemos la misma fase que los reactivos, distintas fases que los reactivos, y acá enzimática. Esto es lo que más se usa más que nada en biología, cosas más biológicas, moleculares, donde se usan catalizadores enzimáticos, que son enzimas que también van a cumplir la misma función, aumentar la velocidad de la reacción. Bien. Bueno, y acá unos ejemplos, que como les dije, lo que va a hacer no es no va a empezar la reacción, solamente va a disminuir la energía de activación para que el proceso se produzca más rápido. Bueno, acá unos ejemplos de heterogéneo, y acá las enzimas. Es una proteína o varias proteínas que aumentan la velocidad de la reacción. Bueno, y listo. ¿Tienen alguna pregunta de esa parte? Si no, le doy la palabra a Lauri. ¿Se entendió algo o no se entendió nada? Bien, bien. Lauri, si vos querés compartir lo tuyo, ella va a hablar sobre las... Sí, Sí, sobre las sobre prácticas. los... Sí. No sé si quieren ver algo de disoluciones o de cinética.
¿Por cuál empezamos? Si tienen duda o algo. Podríamos empezar por lo de disoluciones, que era que no lo habíamos dado en la clase pasada. Bueno, Si tienen preguntas, obviamente. ¿les parece, chicos? Bueno, ahí pueden ver todos. Sí, la brisa ve. Bien. Bueno, el primer ejercicio nos pedía, si pudiera, acá. Bueno, primero completar, digamos, con la teoría. Y después nos pide, bueno, nos da una solución y nos pide que pasemos en todas las concentraciones posibles. Entonces, primero nos dice A, el porciento de masa-masa. Entonces, el porciento de masa-masa significa los gramos que nosotros tenemos de nuestro soluto en 100 gramos de nuestra disolución. Entonces, primero tenemos que saber cuántos gramos tenemos de disolución. Como acá nos dice, tenemos 13 gramos de cloruro de sodio y 87 gramos de agua. Si nosotros sumamos esos 2 gramos, nos va a dar los gramos totales de disolución que tenemos. Que bueno, en este caso son 100. Como el porciento de masa-masa es cada 100 gramos de disolución, directamente los gramos que nos dan del soluto es nuestra respuesta. Si no entienden algo, escriban en el chat. Después nos pide el porciento de masa-volumen. Eso significa los gramos de soluto cada 100 mililitros de la disolución. Y nos da la densidad. Nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa por el volumen. Para nosotros saber cuántos gramos tenemos en 100 mililitros, primero tenemos que saber en qué cantidad de volumen estamos en nuestra solución inicial. Entonces para eso usamos esta relación. La masa total de la disolución son 100 gramos. La densidad la sabemos, despejamos volumen y nos da que tenemos 93,45 mililitros. Entonces sabemos que en ese volumen nosotros tenemos 13 gramos de soluto inicial. Entonces en 100 mililitros, que es lo que significa el porciento masa-volumen, ¿cuánto vamos a tener? Y bueno, y ahí nos da 13,91% masa-volumen, que serían 13,91 gramos de cloruro de sodio cada 100 mililitros de la disolución. Después en el C nos pide los gramos por litro. Eso es los gramos de soluto en 1 litro de disolución. Nosotros sabíamos que estábamos en 93,45 mililitros. Acá yo lo pasé a litros, pero ustedes podrían también hacer, en vez de poner 1 litro, ponen 1000 mililitros y usan el 93,45 mililitros. Pero bueno, entonces solamente tienen que, acá yo nomás pasé esto a litro y calculé cuánto había en 1 litro. Y te da 139,11 gramos litro.
En el D nos pregunta la molaridad. Eso es la cantidad de mol de nuestro soluto que tenemos cada 1 litro de disolución. Bueno, entonces, nosotros sabemos que en 1 litro tenemos 139,11 gramos de cloruro de sodio. Y sabemos que 1 mol de cloruro de sodio pesa esto, que bueno, esto se saca con la tabla. Entonces, por regla de 3 nomás, sacamos el número de moles que hay en esta cantidad de gramos y nos da la molaridad, porque ya está en 1 litro. Entonces, eso es directo. Y bueno, la respuesta sería 2,38 molar. Y después nos pide la molalidad. La molalidad son el número de moles por 1000 gramos del disolvente, no de la solución, del solvente. Entonces, primero tenemos que sacar cuántos moles tenemos en nuestra solución inicial, ¿no es cierto? Porque nos está pidiendo el número de moles, ya no trabajamos con gramos. Bueno, calculamos cuánto tenemos, que sería 0,22 moles en 13 gramos, que es lo que nos da el ejercicio. Y sabemos que tenemos 87 gramos de disolvente. Entonces, si 13 gramos equivalen a 0,22 moles, significa que hay 0,22 moles en 87 gramos de disolvente. Entonces, solamente tenemos que sacar cuánto hay en 1000 gramos. Y nos da 2,55 m, chiquita. ¿Hasta ahora se entiende todo? Y bueno, en el F nos pide la fracción molar del soluto y del solvente. La fracción molar es el número de moles del soluto sobre el número de moles de disolución completa. Entonces sacamos el número de moles que hay en 87 gramos de agua y tenemos 0,22, que es lo que calculamos acá arriba, el número de moles de 13 gramos del cloruro de sodio. Sumamos estos 2 moles y ese va a ser el total de nuestra disolución. Entonces nos queda 5,05 moles. Entonces, para el soluto, ponemos el número de moles del soluto arriba, que sería 0,22, sobre el número de moles totales, que es 5,05. Eso nos da que la fracción molar del soluto es 0,044. Y para el solvente es lo mismo. Ponemos el número de moles que tenemos de nuestro solvente, que es 4,83 moles, sobre el número de moles totales que hay en la disolución, que son 5,05 moles. Eso nos da una fracción molar de 0,96. Y bueno, ahí terminaría el ejercicio 1. Después, en el ejercicio 2, nos pide calcular la molaridad y la molaridad. Nos da una fracción molar del solvente y nos da la densidad de la disolución. Bueno, entonces, como nos da la fracción molar del disolvente, y nosotros sabemos que la suma de la fracción molar del disolvente con la suma de la fracción molar del soluto es igual a 1, podemos sacar la fracción molar del soluto, que nos va a dar 0,05. Antes de empezar este ejercicio, primero hay que establecer
que nosotros estamos en 1000 gramos de disolvente. Como el ejercicio no nos dice, bueno, y nos está pidiendo la molalidad, entonces suponemos que estamos en 1000 gramos. Entonces, usando esta ecuación de la fracción molar, que es el número de mol del soluto, para sacar la fracción molar del soluto sobre el número de mol totales, podemos calcular el número de moles de nuestro soluto. Entonces, tenemos que la fracción molar del soluto es 0,05. Esto va a ser igual al número de moles del soluto, que es lo que no sabemos, sobre el número de moles del soluto más el número de moles del disolvente. El número de moles del disolvente lo podemos sacar porque establecimos que estamos en 1000 gramos. Entonces, por regla de 3, sacamos que es 5,55 moles, que sería el agua. Por eso es 18 gramos acá. Bueno, acá pasamos esto que está dividiendo, multiplicando, hacemos distributiva y al final nos da que la molaridad es 2,92. Termina acá el ejercicio porque nosotros ya estamos en 1000 gramos de disolvente y como este M es el número de moles del soluto, en 1000 gramos de disolvente es directamente la molaridad. Bien, y en el B nos pide la molaridad. Entonces, como hicimos anteriormente, usamos la fórmula de la densidad, que es igual a la masa sobre volumen. Contamos los gramos totales que hay de nuestra disolución. Sería, con los moles que sacamos, que tenemos en nuestra disolución, que son 2,92, sacamos los moles del metanol, que la masa molar nos la da en el ejercicio. Entonces nos queda que tenemos 93,5 gramos. Y del agua, sabemos que tenemos 1000 gramos, porque estábamos en 1000 gramos de disolvente. Esos dos los sumamos y nos da que tenemos 1093,5 gramos de disolución. De ahí despejamos el volumen. Entonces, la molaridad son los moles de soluto que hay por cada litro de disolución. Entonces, si el volumen de nuestra disolución es este, y nosotros tenemos 2,92 moles en este volumen, en 1000 mililitros, ¿cuántos moles vamos a tener? Y eso nos da 2,6 moles. Bueno, y ahí terminaría el ejercicio 2. Bueno, si seguimos al 3, si no tienen dudas. El 3 nos dice, ¿qué entiende por disolución? Y bueno, nos pide preparar 500 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico, de 0,3 molar, a partir de una disolución de 6 molar. Entonces, acá usamos esta reglita, que es que el volumen inicial por la concentración inicial es igual al volumen final por la concentración final. Dilución significa disminuir la concentración en la disolución. Se disminuye la concentración en una disolución agregando más solvente. Entonces, básicamente lo que nos pregunta el ejercicio nos está diciendo cómo prepararía a partir de una disolución 6 molar. Es decir, que yo tengo que saber cuánto volumen tomar de esa concentración 6 molar para
poder seguir agregándole solvente y llegar a una concentración 0,3 molar. Entonces, el resultado, si hacemos nuestra concentración final, serían 500 mililitros, que es a lo que queremos llegar, que está en 0,3 molar. Y nuestra concentración inicial es 6 mililitros y el volumen inicial es lo que queremos saber cuánto debemos tomar. Nos da 25 mililitros. Eso significa que de nuestra solución que tiene 6 molar, sacamos 25 mililitros, lo ponemos en otro recipiente y le agregamos solvente hasta completar 500 mililitros. Entonces, esa va a ser la respuesta, que tienen que tomar 25 mililitros hasta llegar a 500 y completar hasta llegar a 500 mililitros de disolución. Bueno, y esa sería la respuesta del 3. Ahora, el 4. Quieren que vaya diciendo... Ay, dejé de compartir pantalla, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá o sigo? O no sé si tienen alguno específico que no hayan entendido y quieren que explique ese. Bueno, sigo. El 4. Nos da una... De última nos conectamos de vuelta si quieren, pero les aviso que quedan 10 minutos. Ah, dale. Nada más. Bueno, mientras les explico el 4. Nos dice que tenemos una mezcla de disoluciones que tienen el mismo soluto y se añaden 3 litros de hidróxido de sodio a esta concentración y 2 litros de hidróxido de sodio a esta concentración. Y nos pregunta cuál es la molaridad de la solución resultante. Esto que dice acá, considerar volúmenes aditivos, significa que nosotros podemos sumar tranquilamente 2 más 3 y nos va a dar 5. O sea que no hay problema. Entonces, como nosotros lo podemos sumar, nuestro volumen final va a ser 5 litros. Y entonces tenemos que saber la molaridad, que son los moles de soluto por cada litro de disolución. Entonces ahora lo que nos faltan es el número de moles. Si estos dos volúmenes se pudieron sumar, significa que la cantidad de moles que yo tenía en 3 litros y la cantidad de moles que yo tenía en 2 litros también se van a poder sumar. Entonces acá simplemente lo que hice fue sacar el número de moles con la concentración que me daba y me dio que tenía 0,18 con la concentración de 0,060. Y tengo 0,08 moles con la concentración de 0,040. Si estos dos moles los sumo, me va a dar que tengo 0,26 moles. Entonces, si eso lo divido por 5, porque yo quiero saber cuántos moles tengo en un solo litro, me va a dar que tengo 0,05 moles por cada litro de la disolución. Y esa sería mi respuesta.
y el valor 5, y bueno, el 5 es un verdadero o falso, que también lo pueden hacer con la teoría, digamos, pero bueno, vamos a ver. Dice, los compuestos moleculares serán mucho más solubles en disolventes polares. Esa es falsa, porque van a ser más solubles en disolventes polares. Y después dice, la solubilidad de una sustancia iónica siempre aumenta con la temperatura. Esa es falsa porque hay algunos compuestos que cuando aumenta la temperatura su solubilidad disminuye. Un ejemplo es este último compuesto que tienen en el último problema. Este compuesto cuando aumenta la temperatura su solubilidad disminuye, no aumenta. Y después dice que la presión externa no afecta la solubilidad de líquidos y sólidos, pero influye en la solubilidad de los gases. Y bueno, esa es verdadera. Después nos preguntaba, enlace, bueno, hay que fijarnos en el gráfico. Dice, determina la solubilidad en gramos del cloruro de potasio a 10 grados centígrados en 250 gramos de agua. Entonces, nosotros buscamos en la gráfica donde tenemos 10 grados centígrados, acá. Y buscamos la curva del compuesto que nos piden. O sea que es esta, del cloruro de potasio. Si nos paramos en 10 grados centígrados, que estaríamos por acá más o menos, yo le redondeé a 31, no sé cómo les habrá puesto a ustedes los resultados, pero bueno, pónganle que sea 31. Entonces nos dice que esta parte significa la solubilidad en gramos cada 100 gramos de agua. O sea que yo tengo 31 gramos de este compuesto, que es el cloruro de potasio, en 100 gramos de agua. Pero acá nos pregunta 250, bueno, eso lo sacan por regla de 3 y les tendría que dar que aproximadamente la solubilidad es de 77,5 gramos. Acá. O sea, tienen que hacer este cálculo. Si en 31 gramos hay 100 gramos de agua, en 250, ¿cuánto? Y ese es el resultado, 77,5. Después en B nos dice, determina a qué temperatura el cloruro de potasio y el nitrato de potasio se presentan la misma solubilidad. Es decir, si tienen la misma solubilidad, que sus curvas se van a tocar en un punto. Hay que buscar ese punto. Entonces buscamos la recta del cloruro de potasio y la del nitrato y vemos que se chocan en este punto. Bueno, yo le puse que era como 22 a 23 grados centígrados, o capaz que es a 35, pero bueno, mientras ustedes estén cerca, como es todo aproximado, va a estar en el resultado. Distinto sería si le pusieran que está a 60 grados, ¿me explico? Eso no, porque a ver, acá ni siquiera estamos cerca de las rectas. Pero bueno, si ustedes están entre, qué sé yo, entre... paren. No, perdón, era 33. De 33 a 32 por ahí grados centígrados. Perdón, estaba viendo otra cosa.
Como les decía, mientras ustedes estén cerca del valor, la respuesta va a estar correcta, digamos. Y acá, ¿cuál es la sal más soluble a 40 grados centígrados y cuál es la solubilidad de la misma? Bueno, la más soluble es el nitrato de potasio, porque es digamos, es la que sube más a más bajas temperaturas, ¿ven? Que tipo no llegó, o sea, a 50 ya está, es la más alta. En cambio, todas las otras a 50 es como que recién van subiendo más. En cambio, esta es más empinada. Y bueno, ¿y cuál es su solubilidad? Es de 59 más o menos, por ahí, gramos, digamos, cada 100 gramos de agua. Ya se está terminando el tiempo, si quieren dejamos acá y después seguimos. Sí, queda menos de un minuto. ¿Qué hacemos? No sé si ustedes quieren volver a entrar o quieren cortar acá, como ustedes quieran, chicos. Bueno,